Soy Fernando del Moral, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4TV, donde compartimos la historia contigo. Día conmemorativo en la historia de nuestro país es el 5 de mayo, una fecha ligada desde 1862 para la posteridad como un símbolo de la defensa de la patria por la lucha que en el campo de batalla por la ciudad de Puebla tuvo lugar contra la invasión a México del ejército francés, que ahí fue derrotado por el ejército mexicano, cuyo general en jefe, Ignacio Zaragoza, calificó en sus propias palabras como una acción donde las armas nacionales se cubrieron de gloria. Cabe precisar que esa invasión a México, que se conocería históricamente como la Guerra de Intervención Francesa, duró 5 años, de 1862 a 1867, y causó la ocupación del país por un ejército extranjero. Fue una operación militar con premeditación, alevosía y ventaja, maquinada por el imperio de Napoleón III de Francia, que tomó como pretexto una moratoria de 2 años en el pago de la deuda externa por el gobierno del presidente Benito Juárez para invadir el país e imponer un gobernante europeo afín a los intereses geopolíticos franceses en esa época de expansión del imperialismo. Días antes de la batalla del 5 de mayo, el comandante del ejército francés, el conde Lorenzés, poseído de una soberbia producto del menosprecio hacia nuestro pueblo, escribió: «Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moralidad y de elevación de sentimientos, que desde hoy, a la cabeza de 6,000 soldados, soy dueño de México». Pero esta fuerza invasora, con mejores armas, equipamiento y preparación, no pudo superar la defensa de los 5,000 soldados mexicanos que con menos armas y recursos lucharon como un ejército del pueblo y tomaron como bandera las palabras que les dirigió en vísperas de la batalla el general Zaragoza, que les dijo: «Hoy van a pelear por un objeto sagrado, van a pelear por la patria, y yo les prometo que en la presente jornada conquistarán un día de gloria. Sus enemigos son los primeros soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México y les quieren arrebatar su patria. Soldados, leo en sus frentes la victoria y la fe. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria!». La batalla empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde, con la retirada de las fuerzas francesas, rechazadas en todos los ataques e intentos que hicieron por adueñarse de los fuertes de Loreto y Guadalupe, posiciones mexicanas que mantuvieron la defensa de Puebla y en las que el ejército mexicano respondió con una estrategia eficaz y, en la medida de sus fuerzas, las ofensivas del enemigo, con ataques y contraataques, lucha cuerpo a cuerpo y un valor a toda prueba, confrontándose la infantería, caballería y artillería a lo largo de la jornada. Justo en nombrar a los comandantes mexicanos en cuyas manos estuvo la operación defensiva que les dio el triunfo. Ellos fueron Antonio Álvarez, Felipe Berriozábal, Joaquín Colombres, Porfirio y Félix Díaz, Francisco Lamadrid, Ignacio Mejía, Juan Nepomuceno Méndez, Miguel Negrete, Seferino Rodríguez, José Mariano Rojo y Santiago Tapia, así como los jefes Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas, ambos provenientes de la Sierra de Puebla. Los partes de la batalla fueron los siguientes: por Francia, 482 bajas, de ellas 15 oficiales muertos, 20 heridos, 162 soldados muertos y 285 heridos y dispersos, y 25 prisioneros. La pérdida de cerca de 200 fusiles y las mochilas de 2 batallones,
Por México, las bajas fueron de 4 oficiales y 79 de tropa muertos, 17 oficiales y 115 de tropa heridos y 12 dispersos. Esto quiere decir que proporcionalmente por cada baja mexicana hubo 2 bajas francesas. Por lo que respecta al armamento, se consumieron 190,000 cartuchos de fusil y carabina y 2,150 proyectiles de cañón. En el último telegrama del 5 de mayo dirigido al presidente Benito Juárez, a quien mantuvo informado de la evolución de la batalla, el general Zaragoza le expresó: «Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien. Los franceses se han llevado una lección muy severa, pero en obsequio a la verdad diré que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones». Mucho es lo que históricamente se ha dicho y escrito sobre el impacto social, político y militar que en el país y el extranjero tuvo esta batalla, que, como se diría después, significó la victoria de una nación y la derrota de un imperio, porque ayudó a consolidar la identidad nacional y la defensa de México en uno de sus momentos más críticos, cuando se intentó desaparecer al gobierno legítimo del presidente Benito Juárez y convertir al país en una especie de colonia subordinada a los intereses del imperialismo francés. Aquí vale recordar las palabras que el gran Víctor Hugo, autor francés con una vasta obra literaria de valores universales, escribiría solidariamente después: «Habitantes de Puebla, tienen razón en creerme con ustedes. No les hace la guerra Francia, es el imperio. Ustedes y yo luchamos contra el imperio. Ustedes en su patria, yo en el destierro. Valientes hombres de México, resistan». Porque el día de la batalla, la única opción era defenderse y resistir, ya que se veía muy difícil ganarle a un ejército imperialista francés que venía precedido de una fama militar por sus acciones victoriosas fuera de su país, en Europa, Asia y África, donde se había impuesto por la fuerza de las armas. Y era un ejército que tenía casi 50 años sin una derrota importante, como había sido la de Napoleón I en Waterloo, actual Bélgica, en 1815. La derrota del 5 de mayo molestó al emperador Napoleón III, también llamado el Pequeño, que procedió a destituir del mando de la fuerza expedicionaria francesa al general Lorenzés, quien por inepto y soberbio cargaría por el resto de su vida ser conocido como el derrotado de México. Aquí, las consecuencias inmediatas del triunfo republicano en Puebla fueron elevar y consolidar el sentimiento de unidad nacional, en el sentido de que en México la lucha por una causa justa podía ser ganada, aunque se enfrentara a un enemigo superior y a un país invasor, por más poderoso que fuera. ¿Y qué causa más justa que la lucha por mantener la independencia, la libertad y la soberanía de México? Se formó así un ejército nacional popular integrado por voluntarios, quienes lucharon con la convicción de que la patria es primero y que hay que defenderla, a diferencia del ejército francés, una corporación profesional con militares prestos a luchar donde fuera, porque les pagaban un sueldo y estaban contratados por un gobierno. Ese 5 de mayo se demostró que la invasión a México no iba a ser un paseo ni una marcha triunfal para los imperialistas, que retomarían su ofensiva al año siguiente, en 1863. Pero, mientras tanto, la victoria del general Ignacio Zaragoza y las armas nacionales permitió al gobierno del presidente Benito Juárez ganar tiempo para organizar mejor la defensa del país, una lucha que se prolongaría hasta lograr el triunfo de la República en 1867. Consecuencia del 5 de mayo fue también que en esos 5 años de lucha se formaran 129 juntas patrióticas por paisanos mexicanos en California para apoyar con recaudación de fondos a México para la causa republicana. Conviene citar al historiador Raúl González Lezama, que expone un amplio panorama del significado del 5 de mayo en su libro Las razones de la victoria, y nos cuenta
que Benito Juárez, como primer magistrado de la nación, se decidió a marchar a Puebla para condecorar con su propia mano a los héroes del 5 de mayo. El 4 de diciembre, en el fuerte de Guadalupe, se levantó un templete por donde uno a uno subieron los soldados para recibir la medalla que el presidente Juárez prendió en su pecho. Por la gran cantidad de los homenajeados, esta operación, que inició a las 10 de la mañana, concluyó pasadas las 2 de la tarde. Luego se llevó a cabo por primera vez una recreación de la batalla. En la Ciudad de México también se celebró con gran solemnidad. Los edificios públicos enarbolaron el pabellón nacional a toda asta. Hubo repiques de campana y salvas de artillería. El retrato del general Zaragoza fue paseado en triunfo y fue inaugurada la flamante calle de 5 de mayo. Tanto en Puebla como en la capital, el regocijo fue enorme, pero sin duda alguna, el momento más emotivo fue cuando el presidente, desde el mismo lugar del triunfo de las armas de la República, dirigió su mensaje a los soldados mexicanos que lo hicieron posible y les dijo: vengo a saludarlos en nombre de la patria que tan gloriosamente han servido. Vengo a felicitarlos por la espléndida victoria que lograron contra los enemigos de la independencia nacional. Vengo, en fin, a condecorarlos con las insignias que la República les ofrece para premiar su valor y sus grandes virtudes. Y concluyó: vencedores del 5 de mayo, defensores todos de la independencia nacional. Un enemigo injusto nos trae la guerra y avanza ya sobre nosotros, porque nos cree débiles y degradados. Apréstense al combate y pruébenle al orgulloso invasor que México vive, que México no sucumbirá al capricho de ningún poderoso, porque defiende la causa de la justicia, de la civilización y de la humanidad, y porque cuenta con hijos leales y valientes como ustedes. Sin duda, uno de esos hijos, leal entre los leales y valiente entre los valientes, como lo fue el general Ignacio Zaragoza, hubiera acompañado al presidente Juárez en esa ceremonia. Pero, desgraciadamente, Zaragoza había fallecido inesperadamente el 8 de septiembre de 1862 a los 33 años de edad por contagio de tifo, apenas 4 meses después de su victoria del 5 de mayo, que fue un triunfo ante la adversidad que lo convirtió en un héroe nacional. Conocedor del ejército desde su base, Zaragoza fue un jefe respetado y popular entre las tropas a su mando, pero sobre todo fue un hombre de honor que empeñó su palabra y su espada al servicio de México. Hay que decir también que, como el hombre sencillo y austero que era en lo personal, Zaragoza no se dejó deslumbrar por ese momento de gloria conquistado el 5 de mayo de 1862, pero con su prematura muerte, su gloria no murió con él, porque la gloria de los héroes no muere nunca, mientras la nación que contribuyeron a forjar como nuestra República Mexicana preserve y resalte en su memoria histórica y generación tras generación el ejemplo que representan vidas excepcionales como la de Ignacio Zaragoza.